nada, entre que se tardó, que todavía no venían, qué sé yo, no venía el cirujano porque el cirujano estaba en otra cirugía y ya había un neurocirujano nomás. Entre que venía y todavía entonces no podía entrar el paciente, tipo, los de la urgencia ya le intubaron. Pero evidentemente este es un paciente que tenía un trauma cráneoencefálico y tenía predictores de vía aérea difícil, ¿verdad? Un paciente obesito que no tenía cuello. Ahora vamos a ver cada uno de los predictores en sí. Em, Requiere ciertos conocimientos y pericia manual, evidentemente con 1000 intubaciones. A nosotros nos decían en la residencia que ya podíamos decir que tenemos una pericia aceptable para la intubación, a 1000 pacientes, y más o menos eso lográbamos en eh, un año de residencia, ¿verdad? Hay que tener precaución con aquellos pacientes que nosotros ya nos fijamos, ya sabemos que tiene vía aérea, entonces tampoco nos vamos a hacer de los locos si es que no tenemos la pericia necesaria para intubarle, ¿verdad? Vamos a llamar a un experto. Por eso es que yo siempre les digo a mis colegas, ahí, por ejemplo, en Benjamín Aceval, a la quien llama, o sea, a la persona que siempre llaman para intubar es a mí, ¿verdad? No, el paciente que les conté la vez pasada creo que era ese, el de edema agudo de pulmón, ¿verdad? Que es un paciente que vino con una disnea importante y que teníamos que intubarle porque estaba saturando ya bastante, ¿verdad? Y evidentemente me llaman a mí para que me baje, ¿verdad? Yo soy la persona que hace eso el día a día, ¿verdad? Lo mismo, qué sé yo, para hacer una vía venosa central que yo no hago siempre, que de hecho practiqué unas cuantas veces con ecógrafo, pero no es lo que yo hago el día a día. Por ejemplo, siempre le voy a llamar al cirujano, y más todavía yo trabajo con, por ejemplo, con niños, le llamo nomás al cirujano infantil, ¿verdad? No, así tengo otro colega que trabaja mucho, o sea, que trabaja lunes en la Costa en y que maneja niños cardiópatas y compañía, y él luego le hace la vía central. Tiene una pericia impresionante para hacer la vía central, ¿verdad? Y cuando está él, que sé yo, él le ayuda y le guía al residente, pero yo no tengo esa pericia para hacer vía venosas centrales en los niñitos. Entonces le llamo nomás al cirujano infantil con quien trabajo el día a día y le pido que me haga, ¿verdad? O sea, yo sé mis limitaciones también, y también hay, qué sé yo, si bien la residencia, ustedes se van a dar cuenta el día de mañana, es, eh, es una escuela, o sea, lastimosamente es así, los pacientes son nuestra escuela, pero siempre tiene que ir acompañado de una persona con pericia que va a poder tapar las cagadas que hagamos, ¿verdad? O de resolver los problemas que nosotros causemos de repente, ¿verdad? Y nada, eso nomás, ¿verdad? Y saber las limitaciones, ver hasta dónde llega tu posibilidad y dar un paso acostado para las personas que tienen la mayor pericia para hacer eso, ¿verdad? Tenemos que saber eso, tenemos que saber dar un paso al costado y tenemos que saber nuestras limitaciones, o si no, demasiadas demandas vamos a causar. Y nosotros trabajamos con la vida de una persona. No es lo mismo que nosotros nos podamos equivocar en números, qué sé yo, en guaraníes o lo que sea. Yo siempre digo, no es lo mismo el trabajo de un contador que el trabajo nuestro, ¿verdad? De repente la plata se recupera, pero la vida de una persona, si murió, ya no hay vuelta atrás. O sea, es nuestra responsabilidad, más que nada, y la persona que nos esté tutoreando, que nosotros sepamos manejar eso. Entonces, atentis a esas cosas, con el día de mañana van a ir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a ver que ese paciente en sí tiene una sospecha de vía aérea difícil? Si tuvo ya eso ya es muy técnico en general, cuando entra ya en el quirófano y te dice, ellos lo te dicen, doctor, a mí me dijeron que yo tuve un paro en mi cirugía anterior, por ejemplo, así de la nada te dicen, y ya te alertas ahí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué te dijeron? Y no sé, no me pudieron intubar, por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Que sí o sí saben porque nosotros le contamos sí o sí, ¿verdad? Hubo una paciente hace poco, bueno, esa paciente falleció, por ejemplo, ¿verdad? Pero mundial era lo gordo, ¿verdad? Pobre señora, para una cesárea eh, programada, ¿verdad? Pero tenía un índice de masa de 80, no sé qué, algo así, incalculable era. De verdad no le estoy exagerando, 74, para no exagerar, 80, 74 de índice de masa. Imagínense lo que eso es. Es un mundo de señora.
Ahí van a poder ver. Miren lo que era la señora. ¿Pueden fijarse? ¿Pueden ver? ¿Ven la imagen? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, ven, era una señora gigante y a ella, en realidad las técnicas en sí anestésicas para las pacientes para cesárea, se hace una raquia, ¿verdad? No se intuban a la embarazada en sí para su cesárea, ¿verdad? En primer lugar, porque las drogas anestésicas son perjudiciales para el bebé, ¿verdad? Entre otras cosas, y nada, pero a esta señora no había una aguja que le pueda llegar a la médula, ¿verdad? O sea, y la única manera, encima era una señora eh, asmática, no sé, desastre, desastre lo era, ¿verdad? No, y se le intubó con un material, o sea, con uno que se llama fibrobroncoscopía y que se hace una intubación segura, ¿verdad? Si bien después tuvo otras complicaciones postquirúrgicas que ya no fueron nuestra culpa en sí, ¿verdad? Pero y de nadie, ¿verdad? Son cosas que pasan, ¿verdad? La obesidad te juega un papel muy importante, así es que hagan actividad física, hagan dietas que así lo requiere. Yo misma lo hago, me da culpa de eso también. Es difícil, pero hay que cuidarse, ¿verdad? Otros predictores de que la sospecha que el paciente pueda tener vía aérea difícil es malformaciones, tumores, ¿verdad? Eh, Politraumatizados. Yo me acuerdo de un paciente que vino inquieta que hizo planking, no sé qué, algo así. Lo que sí que se iba acostado en su moto. Por supuesto que se acostó su cara en el asfaltado y yo le tuve que intubar, ¿verdad? Y gracias a Dios le pude intubar de una, pero toda la cara estaba toda fibrada, todos los dientes salían afuera, o sea, eso te puede pasar. Y también lo bueno que no requirió intubación allá, ¿verdad? O sea, que fue trasladado y después recién acá le intubamos nosotros. Pero como les digo, en el interior te puede tocar personas que no tienen, si hoy día por lo menos se está diversificando un poco más, hay más colegas que están trabajando en el interior, ¿verdad? Pero antes casi no había anestesiólogos y todo era muy jodido a la hora de intubar y eso paciente. Nadie tiene una pregunta hasta aquí, está todo claro. Todo claro, profe. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con vía aérea difícil, ¿verdad? Un paciente obeso que no tiene cuello. Estos son súper difíciles de intubar, ¿verdad? Hoy día también ya existen los videolaringos, las IMAX, que son eh, laringoscopios con video así en vivo, donde vos estás viendo dónde estás metiendo el tubo endotraqueal. Pero un obeso es un paciente con intubación difícil. Y esto también lo que tiene más formaciones cráneoencefálicas, ¿verdad? Los síndromes de Down también, ¿verdad? Después vamos a darnos cuenta que la macroglosia, o sea, la lengua muy grande, es uno de los predictores de vía aérea difícil, por ejemplo. Y por ejemplo, la apertura casi nula que tiene de bucal y así otras patologías. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de intubar a un paciente es la preparación, los cuidados y el trabajo en equipo que tenemos que tener. La preparación en sí de todo el ambiente, ¿verdad? Evidentemente tenés que tener eh, todos los elementos, ¿verdad? Después vamos a ver eso. Pero la preparación en sí hace que ayude que la intubación en sí sea exitosa, ¿verdad? Que dé la diana, que dé en el centro de lo que estamos buscando, ¿verdad? Que se logre el objetivo de una, ¿verdad? Que tengamos la preparación, ¿verdad? El trabajo en equipo es sumamente importante, el médico con su licenciada de cabecera, la otra persona que le esté ayudando ahí, que se conozcan, ¿verdad? Si bien nunca eso va a pasar de entrada, ¿verdad? Si vos sos nuevo en tu trabajo, te vas a tener que conocer a la gente, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, trabajo hace 4 años ya en el hospital de policía y ahí yo le conozco a cada una y yo sé de sus capacidades, ¿verdad? Sé cuando las papas queman, cómo se dice, quién es la que me va a ayudar y nada, ya le conozco súper bien y me siento segura con el equipo con quien yo trabajo. Igual los miércoles lo mismo, en el hospital de clínicas también. Ahí estamos entre muchos y siempre están los residentes y nuestro trabajo es mucho más llevadero porque cualquier cosa se enquiloma, como se dice, y ellos están ahí para ayudar. El elemento
del quirófano en sí, ¿verdad? O de este en realidad es una sala de reanimación, que en general es el espacio donde se llevan a los pacientes graves que vienen. Como ven acá, hay en, todo monitores, ¿verdad? Sí o sí, una toma de oxígeno, aspiradores que sí o sí tienen que haber, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? Los que dan los electroshock. Todos los elementos tienen que estar, ¿verdad? Acá la parte de medicamentos, la cama se tienen que dar cuenta que tiene que ser dura. ¿Por qué? Para poder hacer la RCP, ¿verdad? Una de las comodidades que hay que tener a la hora de hacer RCP es que no tiene que ser un colchón blando donde toda la fuerza que se esté dando al tórax no sea ineficiente, ¿verdad? También la capacitación continua de todo el personal, bioseguridad, sí o sí, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de nosotros para con el paciente y viceversa, ¿verdad? También, como les dije, es importante saber nuestras limitaciones, hasta dónde nosotros podemos llevar y siempre pedir ayuda, siempre, siempre. Entonces, un equipo, por ejemplo, trabajando a la hora de hacer el RCP, ¿verdad? Que ya vimos la vez pasada. Este es un sistema de ambú, este es un collarín cervical, y todo eso vamos a ver todo ahora, la forma correcta de colocar y compañía. Y como conclusión en esta partecita, el trabajo en equipo ocurre cuando diversas habilidades y percepciones se unen para trabajar en un objetivo común, ¿verdad? Siempre tiene que haber un objetivo común para que se pueda llevar a cabo y todos tienen que estirar hacia el mismo lado. Esa es la clave de todo. Luego está en nosotros verificar los elementos de la vía aérea y eso mucho hace el anestesiólogo, ¿verdad? Yo específicamente no sé si es como un TOC o algo, pero sí o sí yo me encargo de preparar todas mis drogas, de ver todos mis elementos, de probar que ande mi laringoscopio, de comprobar mi máquina, sí o sí. Varias veces así nos hemos visto, por ejemplo, en emergencias médicas, cuando entramos, tipo, doctora, ¿verdad? No hay forma de que vos verifiques nada, y bueno, y te toca ahí moverte como un pulpito con 8 manos, eh, para poder lograr todos estos objetivos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pero en general eso tiene que ya estar todo previsto antes. Y acá vamos a ver cada uno de los elementos y después vamos a ir viendo también en vivo en el taller. Pero en general, el equipo para intubación en sí, esto es lo básico que tenemos que tener. Este es el laringoscopio, que en general puede venir, o sea, en general para los adultos se usa el curvo y para los niñitos lactantes menores de 2 años usamos la pala recta. Eh, Después, estos son los tubos endotraqueales. Acá vemos que sale un rulito. Esta es una guía maleable, se llama, que se monta dentro del tubo endotraqueal para hacer que sea un poco más rígido, porque el tubo endotraqueal es un plástico bastante blando. Y acá en la punta, esto se llama CAF, que es un globito que infla para que dé una seguridad a la tráquea de que está sellada. Pero también los tubos traqueales vienen sin CAF, específicamente para los niños, así los neonatos recién nacidos y eso. En general se recomienda sin CAF, porque esto le puede dañar la vía aérea, o sea, las cuerdas vocales al paciente en sí. La guía maleable, como les dije, este rulito que sale acá, esa es la guía montable, que en general es metálica, ¿verdad? Luego está la jeringa de 10 ml que sirve para inflar este CAF. Esta es una pinza de maguil o forceps de maguil. Este es un instrumento que te ayuda a guiar el tubo traqueal eh, hacia las cuerdas vocales, ¿verdad? Esto es un aspirador. Este es un catéter de aspiración que en general se usa para la tráquea. En general tiene que estar estéril, ¿verdad? ¿Conocían estas imágenes? O sea, estos elementos. ¿Alguien conoce? ¿Alguien que trabaja ya en la parte de enfermería en emergencia, o sea, en la parte de emergencias o urgencias de un hospital? Sé que hay personas aquí que ya son licenciados, creo, o nadie conocía.
Nadie vio alguna vez intubar a un paciente. No tuvieron todavía la emoción de ver. A Yo mí no, es pues. emocionante. Aún no. Bueno, vamos a ver, porque Todavía no. en la facultad disponemos de muñecos para intubar. Y vamos a hacer ese taller, así es que ahí van a tener entonces la posibilidad de hacerlo. La re gusta. Bueno, acá vemos una mesa más completa. Esta es la recta más pequeña, la que les hablé, para los menores de 2 años que se utiliza. Un saturómetro, guantes y sí o sí se usa la medicación para la intubación, que en general eso es lo que le diferencia a los anestesiólogos de las demás personas. Porque anteriormente en las urgencias y compañía no se le relajaba a los pacientes, no se utilizaba relajantes musculares. Hoy día creo que ya todos usan, ¿verdad? Por protocolo en sí luego. Pero en general, para intubar a un paciente necesitamos un relajante muscular, que en general es el atracurio, el que se utiliza, la succinilcolina colina también, después van a saber, voy a mostrarle todos esos elementos. Y luego tiene que haber la parte analgésica o anestésica, que son los opioides. Y en general se usa el fentanil. Y luego está la parte hipnótica, que puede ser midazolam o propofol, que se utilizan para las intubaciones en sí. Estos son los tubos endotraqueales, todos tienen CAF y vienen de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay un cálculo que se hace para los niños para ver qué tamaño. Esta es la guía maleable que se utiliza para que sea un poco más dura y que se pueda dirigir al orificio que tiene que ser. Eh, Esto es un AMBU se llama. Esto que está acá es la toma que va por el oxígeno. Acá está la mascarilla de oxigenación. Sí o sí tenemos que tener un estetoscopio para ver si está bien colocado el tubo, ¿verdad? Esa es una de las maneras de comprobar después, ¿verdad? Vos insuflás y escuchás a nivel de lectora y ves si ventila o no, ¿verdad? A veces si te equivocaste, te diste al esófago, vas a escuchar en el estómago, por ejemplo, ¿verdad? Después estos son la jeringa que dije que era para inflar el CAF, la cánula de Mayo que sirve para ventilar, que podamos, y eso también es sumamente importante, el leucoplas para fijar el tubo, ¿verdad? Posterior a que ya estemos seguros de que está el tubo en su lugar. Siempre hay que comprobar el funcionamiento y disponibilidad, hay que monitorizar al paciente sí o sí, evidentemente, ver las drogas, si hay disponibilidad de ellos, ver qué vencimiento tienen, chequear los antecedentes alérgicos. Por ejemplo, si el paciente es alérgico al huevo, el propofol no puede, no puede consumir. Claro que son raros, ¿verdad? Pero igual puede pasar. Siempre el trabajo en equipo es fundamental. Siempre tiene que haber un líder también acá, así como la RCP, ¿verdad? Como le dije, yo era la que dirigía porque el anestesiólogo en sí es el que más entiende de esta cuestión. Y siempre hay que pedir ayuda, ¿verdad? Hay veces que yo tampoco puedo intubar y está otro anestesiólogo más experimentado, que sé yo le pido ayuda a él sin ningún problema. ¿Verdad? O sea, eso no hay ningún problema para pedir ayuda. Luego hay dispositivos avanzados de la vida aérea que nosotros tenemos que conocer nomás. Ni siquiera hace falta nada más, ¿verdad? Y el que más vamos a hacer vamos a conocer es la máscara laríngea, que otra vez hay de otros tipos, ¿verdad? Luego están los tubos laríngeos y es el conbiturbo, que después vamos a analizar cada uno de ellos. Pero es a modo de que conozcan nomás y que alguna vez cuando ya estén en el hospital no les sorprenda, ¿verdad? Este es un tubo para aspirar, ¿verdad? La tráquea. Esta es la forma correcta de usar el tubo laríngeo. Vos metés nomás a ciega y evidentemente en general cuando vos metés un tubo, sí o sí se va hacia el esófago, ¿verdad? Por la disposición en sí. La tráquea y la laringe está adelante, ¿verdad? Y atrás está el esófago. Y cuando vos metés hacia eso, hace que sí o sí, lo más probable es que se vaya al esófago. Pero ¿qué pasa? Este es un sistema que está capacitado para obliterar acá, para que no salga todo el aire y
el esófago, entonces todo el aire hace que se vaya a la tráquea. Evidentemente, este no tenemos acá. Este tubo laringio, yo por lo menos nunca le vi usar a nadie, pero es una de las guías, o sea, uno de los elementos que te enseñan esta guía. Luego vamos a adentrarnos un poco a los tipos de vía aérea, los conceptos, la anatomía en sí del adulto versus lo que es la pediatría. En primer lugar, como les dije, la vía aérea está anterior al esófago ahora. Está la lengua, que es uno de nuestros principales obstructores de que el aire ingrese ahí. Por eso es que siempre lo que tenemos que separar o tratar de mandar para desobstruir es la lengua. Tenemos que saber también que la disposición del bronquio derecho está más antes que el izquierdo. Por eso es que también algunas veces se puede selectivizar el tubo si es que demasiado metes. Si vos le metes el tubo endotraqueal, en general eso tiene viene por escalita, ¿verdad? Qué sé yo, el tubo 7 se mete hasta el 20 más o menos, tiene que estar número 20 acá, ¿verdad? Que es más o menos el triple de lo que mide el tubo, es una regla para insertar, ¿verdad? Y qué sé yo, hay veces que se mete mucho más y se selectiviza, se dice, ¿verdad? Se va hacia algún lado y en general es hacia el lado derecho porque el bronquio principal derecho está antes que el izquierdo. Entonces el tubo se puede selectivizar y solo se ventila de un lado. Eso también es un peligro para el paciente en sí, ¿verdad? Tenemos que saber que la vía aérea pediátrica es diferente a la del adulto. Esto es un adulto y esto es un pediátrico. Ven como viene como un conito que eh, se va afinando, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces ahí hay una gran diferencia con el adulto que tenemos que saber. En el adulto, la posición más, o sea, la porción más estrecha de la vía aérea es la glotis, ¿verdad? Las cuerdas vocales en sí. Esa es la parte más estrecha para pasar el tubo. Pero en el niño se encuentra por detrás de la vía, de las cuerdas vocales, que está muy, más o menos a la altura del anillo cricoide. Entonces, pasando ya la vía aérea, acá se viene afinando. El niño tiene una forma de embudo y la área más estrecha en la región subglot. Por eso que muchas veces em, en los niñitos muy pequeñitos no quieren que se usen em, los CAF, o sea, los globitos que tienen el tubo endotraqueal, porque pueden lesionar las cuerdas vocales. Hay tres definiciones que de repente tenemos que saber, ¿verdad? Lo que es una vía aérea difícil, una laringoscopía difícil y una intubación difícil. La vía aérea difícil en general tiene que ver mucho con los anestesiólogos y sí o sí es la situación clínica en la cual un anestesiólogo con entrenamiento experimenta dificultad para la ventilación o la intubación o ambas. La laringoscopía difícil no se puede visualizar en ninguna parte de las cuerdas vocales. O al hacer la laringoscopía después vamos a ver que eso tiene que ver con la clasificación de Corman, dice que ya es algo más técnico, pero solamente lo voy a mostrar para que sepan y que alguna vez escucharon en sus vidas. Luego está la intubación difícil en sí, se dice cuando más de 3 intentos ya se tuvo o ya pasaron 10 minutos de intentar ahí intubarle al paciente. Y eso también recuerdo que una vez a un paciente era relativamente obeso, no tan obeso, pero no tenía IT cuello el señor. En serio, no había cuello en su ser. Y tanto intentamos manipularle ahí, tratar de intubarle que no lo logramos. Y le pusimos una máscara laringia, pero igual ya se dematizó toda la zona. Lo que sí que el señor tuvo que tener una traqueostomía porque no se logró intubarle. Y no habían los elementos necesarios en ese momento, como un video de laringoscopio o algo así, ¿verdad? Y no, son cosas que pasan, pueden pasar. Y más todavía en el interior cuando no tenés nada más que
O sea, ahí en Benjamín, por ejemplo, yo tengo solo un laringoscopio y nada más. O sea, si con eso no puedo intubar, a Montema. Y si yo no puedo intubar, más a Montema porque no hay más que yo. Los días que yo estoy, ¿verdad? O sea, no hay otro anestesiólogo, yo estoy sola ahí. O sea, que esa responsabilidad es mía y nada más que mía. Tengo una escala que esa ni se usa, ni nosotros los anestesiólogos nos usamos. Hay ciertos criterios de vía aérea difícil y esto tienen que saber lo que les voy a preguntar. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, cuáles son los que van a ver que tienen, o sea, que podemos decir que tienen una vía aérea difícil. Lo primero es el embarazo. ¿Por qué? Famoso cuando las embarazaditas ya están más de 30 semanas, eh, tienen ya la nariz así hinchada, sí o sí, si alguno ya, de acá ya es mamá, le habrá pasado o sus hermanas o alguien, se le hincha la nariz. ¿Por qué pasa eso? Porque ocurre un edema de la vía aérea superior y eso ocurre también a nivel de la faringe y laringe y compañía. Entonces, una embarazada se considera una vía aérea difícil siempre. Luego, los pacientitos que tienen fisura palatina o tienen labios leporinos, eso también son criterios sí o sí de vía aérea difícil. Luego, el que tiene micrognatia y macroglosia, como les mostré al comienzo, micrognatia o retrognatia es el paciente que tiene chiquitito esto y que va medio hacia atrás. Y la macroglosia es el paciente que tiene la lengua muy grande que se da en general en los pacientes con síndrome de Down. Después los patológicos pueden ser la obesidad mórbida, el paciente, el ejemplo que le mostré al comienzo. Hipotiroidismo también es una de ellas, pues los pacientes también pueden ser obesos. En general, los que tienen hipotiroidismo también son obesos. Luego los que sufren de hernia cervical, ¿verdad? O alguna otra patología como artritis reumatoidea o compañía que hacen que el cuello esté durísimo, ¿verdad? Pacientes con diabetes mellitus y los pacientes con traumas que les dije en sí. Un paciente que con esclerodermia también. ¿Alguien vio alguna vez un paciente con esclerodermia o algún familiar que haya tenido esclerodermia? ¿Conocen la enfermedad? ¿Escucharon alguna vez? No, profe. ¿Qué sería, profe? Justo te iba a preguntar. Esclerodermia es una enfermedad de la piel y tejidos conjuntivos y compañía, donde se va, eh, cómo decir? Se va endureciendo. Yo tenía una tía que tuvo, y muchos pacientes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenía la posición viciosa de que la pierna ya tenía así, doblada ya de tanto que la piel se le estiraba y los tendones y compañía, todo se endurece. Entonces tienen también problemas a nivel pulmonar, se fibrosa el pulmón. Es como una fibrosis quística más o menos a nivel pulmonar también, ¿verdad? Pero la piel se oscurece, las manos ya no mueven, lo mismo, las manos se endurecen, todo se endurece, toda la piel. Eh, dermia viene de piel, ¿verdad? Y esclero es que se vuelve duro, o sea, inmóvil. Todo eso ya no podía mover mi tía, era así dura. Y lo mismo, no pueden abrir la boca, o sea, todo está más duro, ¿verdad? Y nada, esos son pacientes súper difíciles para intubar, ¿verdad? Eh, lo mismo lo que tienen esta espondilitis anquilosante, se llama a nivel cervical, que es donde se endurecen cada una de las vértebras de la cervical, porque en general para un paciente poder intubar hay que hiperextender, se llama que es más o menos así poner el cuello para atrás, ¿verdad? Y eso, muchos pacientes no tienen esa movilidad. Igual los pacientes con artritis reumatoidea, los viejitos y eso que ya están todo duros, famosos los abuelitos, así que tienen ya una posición viciosa, esos son súper difíciles de intubar. Después, bueno, acá en la siguiente, también los que no tienen dientes. Ese también es otro factor de vía aérea, predictor de vía aérea difícil. O también esos que tienen un diente ahí que te bombea, famoso es el diente bombador. Por ejemplo, el colmillo es el único diente que tiene y después no tiene ni un diente. Y ventilarlo cuesta porque se van a dar cuenta.
que haga anestesia se va a dar cuenta. Es difícil mantener eh, la máscara para oxigenar con un paciente que no tiene dientes. Entonces, vamos a citar esta última parte, que es los predictores de vía aérea difícil, donde tenemos cuello corto, que generalmente viene con obesidad, las barbas o bigote también. Es súper difícil ventilar en un paciente con barba o bigote. Y ni el tubo, como es la fijación con leucoplas, no se quiere quedar. La embarazada, como dijimos, macroglosia, que es la lengua grande. El síndrome de Pierre-Robin, busquen un poco eso en su teléfono y van a ver cómo es la característica. El niño tiene micrognatia, esto se va hacia atrás eh, y tiene una dificultad. Este que al comienzo les mostré, bueno, irme hasta ahí va a ser muy. Pero uno de los nenitos que les mostré al comienzo, ese que tenía medio la deformidad de la mandíbula inferior, ese es un pie Robin, por ejemplo. Luego los grandes incisivos, como les dije, y la falta de dientes, ¿verdad? Y el paciente que es roncador también es un predictor de vía aérea difícil. Esta es una mnemotecnia para que sepan más o menos. Dentación o falta de dientes. Esta es una clasificación que se utiliza mucho en anestesia que se llama Malampati, donde se tiene en cuenta si se ve o no la úvula, entre el paladar blando y otras cosas. Y esto es lo mejor que te pueden pasar. Pueden inspeccionarse un poco en el espejo y miren cómo, en qué nivel están ustedes. Si están aquí, quiere decir que son una vía aérea fácil y muy intubables. Y si están acá, quiere decir que son de una vía aérea difícil. Y va a costar más intubar. Tienen que saber eso. Esto es in vivo, vamos a decir, en pacientes reales. El manipatíbulo es donde se ve la úvula, el pelar blando, todo. Y aquí nada. Mi papá es este. Por eso me preocupa siempre. Hasta ahora todavía no tuvo que intubarse, pero... Y cuello corto. Seguro, eso también van a hacer cuando tengan su especialidad o algo así. Y yo lo primero que le miro a una persona es si le da por intubar o no. De verdad. No es que esté loca. A todos les pasa. Se van a dar cuenta cuando se ven al anestesiólogo. O si no, que tiene de viaje difícil, algo así, sí o sí. Sí o sí se le viene así de repente. O cuando ven algo que de verdad va a ser una viaje difícil. Tengo un primo, por ejemplo, que es obeso y no tiene cuello. Y a él le digo siempre, Toto, yo no te voy a poder intubar, así es que cálmate. No. Y encima hipertenso, lo más. Y es gordo, ¿verdad? Y se va a tomar en mi casa y eso, por eso de repente le digo que deje de tragar porque no le va a poder intubar. Les va a pasar. Bueno, acá vamos a ver un poco la parte de vía aérea por dentro. Estas son las cuerdas vocales, ¿verdad? Acá, esta es el porno del anestesiólogo que se llama en general. Se dice así. Porque por aquí es por donde tiene que pasar el tubo endotraqueal del paciente. Esta es la lucecita que sí o sí queremos ver para que pueda pasar ahí, ¿verdad? Y vaya a la tráquea. Eh, Esto es cuando un paciente está en fonación y esto es cuando está en respiración. Y lo que nosotros queremos con el relajante muscular es esto, abrirle la vía aérea para que se mantenga abierta y pueda pasar el tubo endotraqueal por ahí. Esto está cerrado ahora. Nosotros lo que queremos es liberar eso. Esto en general. Este es un Coleman, es otra manera de ver si el paciente, ya con la laringoscopía en sí, ver si el paciente es intubable o no. Y si es así, súper bien. Si es así, tenemos que ver otros métodos para intubarle. Bueno, esto ya no va a escapar de ustedes. Bueno, si tenemos 3 o más predictores de intubación difícil, sí o sí tenemos que ver otras formas eh, otras medidas para intubar. Hay que llamar sí o sí al más experto, porque si no le podemos producir sí o sí sangrado, edema, podemos perforar, podemos no ventilarle, incluso no intubarle. Entonces, eso tenemos que sí o sí ser precavidos. Esta es la manera como se intuba. Ahora, en realidad este no tiene guante. Sí o sí, lo primero que nosotros tenemos que hacer es protegerlo. Ven cómo está acá desinflado el CAF.
O sea, sí o sí, tiene que estar desinflado y después le inflamos, ¿verdad? Acá está la jeringa con la cual se infla, ¿verdad? Está, con la mano izquierda está bien, se toma el laringoscopio y con la derecha se introduce, ¿verdad? Este no tiene guía ni nada. Ven cómo acá le está haciendo una presión. Después les voy a mostrar qué es lo que le está haciendo ahí. Se llama steading, que es apretar un poco la vía aérea para que no escape el contenido gástrico hacia arriba. Eso se hace en general en los pacientes que tienen estómago lleno, por ejemplo, el que llega a urgencias. En Benjamín Zaval también, cuando estuvo ahí, vino una paciente que sufrió un infarto. Ya estaban parados la señora. Y mientras le estábamos reanimando y qué sé yo, eh, le iba a meter un tubo endotraqueal. Y mientras estaba haciendo ahí la maniobra con el laringoscopio, eh, evidentemente no estaba en ayunas. Me vino todo el tallarín de la señora obesa, se nota tallarín antes de infartar. Lo que sí que tuve que aspirar todo ese tallarín y después logré intubarle, pero igual ya la señora no salió del paro. Eh, ya hacía un tiempo que ella había infartado y le trajeron, tipo le pillaron tarde ponerle, y, pero era una señora enorme, era gigante también, así como la cesárea daba un menor. Fue una paciente muy obesa y costaba intubar, evidentemente, pero con guía todo. Las maniobras de apertura manual de la vía aérea, eso sí tienen que conocer ustedes. Y existen dos. Una es la maniobra de frente mentón, que yo ya les hablé en RCP, y otra es la tracción mandibular. ¿Se acuerdan de las dos maniobras? A ver, vamos a llamarle. ¿Alguien se acuerda de la maniobra de RCP que les dije? ¿O a nadie? Nadie se acuerda. De frente mentón y de tracción mandibular. El segundo no Ah, me acuerdo, profe. el de tracción mandibular. Bueno, vamos, los dos les voy a mostrar, ¿sí? En la siguiente página, ahí les voy a mostrar. Y después les voy a mostrar en vivo, ¿verdad? Acá, como saben, la tráquea está adelante, el esófago está por atrás, la lengua que obstruye sí o sí. Ven cómo acá está caída la lengua por atrás y esto hace que el paciente ven que acá casi no hay paso de aire. Por eso es lo que nosotros, acá está, la vía aérea está bloqueada, dice, ¿verdad? Y esta es, la de frente mentón es esta. Dos dedos aquí y nuestra otra mano aquí. Y la maniobra de tracción mandibular es esta, alzar hacia arriba. eh, ya solo con el muñeco les voy a mostrar, pero es tipo levantar, traccionar hacia adelante del ángulo de la mandíbula en sí, hacia adelante. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto nosotros? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? ¿No sería, profe, para alinear la parte? Para la Una apertura de la es, vía aérea, profe. sí, para la apertura de la vía aérea. Pero ¿cómo? O sea, que nosotros, ¿qué es lo que queremos sacar de nuestro camino ahí? Que yo les dije que era lo que más obstruía la vía aérea. Yo también les voy a preguntar en esa. La lengua, profe. La La lengua, profe. lengua, muy bien, la lengua es lo que está obstruyendo ahí la vía aérea. En la anterior vimos, ¿verdad? Acá está. Lo que obstruye más es la lengua, que cae acá y hace que no haya paso. Entonces, nosotros, eso es lo que queremos hacer con esta maniobra. La maniobra neutra de la lengua está ahí pegada. De frente mentón y de tracción mandibular, eso es lo que nosotros logramos. Muy bien, súper bien. Acá está otro con los muñecos que después vamos a ver. ¿Ves? Le hacen una hiperextensión. Este ya es un poco exagerado ahora, pero esto es lo que queremos lograr. Y esta es la maniobra de tracción, que dice sujetar la cabeza y el cuello con ambas manos, elevar el maxilar inferior desde el ángulo mandibular con los dedos y abrir la boca con los pulgares si se puede. ¿Ven cómo esto con los pulgares está llevando tipo traccionar? Y bueno, así es. Tengo que tener muñeco.
Y con el pulgar tipo esto llevar hacia, como para dar la apertura bucal en sí. Otro dispositivo que se utiliza para, para separar la lengua es la cánula de Mayo o cánula de Gether. Y les voy a mostrar un videito de cómo se introduce, porque ven cómo acá está introduciendo, ven que la pancita está hacia el maxilar inferior, pero en realidad la pancita tiene que quedar hacia arriba. Ahora hay una técnica de cómo introducir esto, que les voy a mostrar en un videito para que estén más completos. Entonces el accesorio de la vía aérea tuvo cánula de Mayo o cánula de Gödel. Esta es la posición como tiene que estar y esto ayuda a la lengua a sacar del camino. Y también este accesorio ayuda a aspirar todas las secreciones. Este accesorio en sí no se colocan en pacientes conscientes. Imagínate que te metan eso en la boca. Un soco te van a meter si están vivos, ¿verdad? O sea, si están, perdón, no es vivo, si están conscientes. Tiene que tener un cierto grado de 8 como máximo para poder introducir esa cánula, porque no es compatible con la conciencia de esa cánula en sí. Este es otro que es la máscara laringia, que es un dispositivo también que ayuda a rebatir la lengua y acá por aquí se ventila y sale para la tráquea del paciente. Son cálculos del diámetro que ya escapan de ustedes y por supuesto que pueden haber complicaciones en lo que es intubación. Y eso hay que tener en cuenta, inclusive la muerte. Por apnea, el niño no te da tiempo. Con el niño, olvídenselo. El día que sean pediatras y neurogentólogos y compañía, tienen que ventilarle como sea a un niño, o si no, hule, va a morir. No va a pasar ni 5 minutos para darle ese tiempo, incluso muchísimo menos. El paciente pediátrico bradicardiza y ella, o sea, si está en apnea, bradicardiza y para, no da tiempo. Las lesiones más frecuentes, le rompes el labio a tu paciente. Hasta la semana pasada me pasó eso de romper el labio con el laringo, o sea, una cortadita ahí. Otro que ya me pasó en la residencia, le saqué un diente a un paciente, sí, así te vuela un diente por la tracción en sí al comienzo cuando estás aprendiendo a ponerle a hacer la laringoscopía. Sí o sí, eso te puede pasar. Las prótesis también, siempre tenés que preguntarle a tu paciente si tiene paladar o no. Y sí o sí hay que sacar. Una vez se me perdió la prótesis de mi paciente. Todo el basurero del hospital tuvo que buscar hasta que se encontró, si no yo le tenía que pagar la prótesis. Por encima cuando eso era de reunita también, ¿verdad? Recién estaba empezando en mi residencia. Imagínense que tengan que comprar con no sé cuánto ganaba, 2 millones en aquella época, una prótesis de 800.000 guaraníes. Busqué por todo el hospital, ya lloré todo, pero ya encontré por suerte. Pero cosas así, anécdotas que nunca se me van a olvidar. Otra en la lengua que puede estar inflamada, se puede cortar, todo puede pasar en la lengua también. Luego en la mucosa, en la parte de la garganta que es por lábil, ¿verdad? Hay que tocar con suavidad toda esa zona. Y al comienzo todo eso puede pasar. Y las cuerdas vocales también pueden salir roncos los pacientes. Se pueden formar granulomas, eso ya en caso de que tengan intubación prolongada en los pacientes de terapia, eso, esas cosas lo que se pueden ver. Puede haber lesión del nervio, eso yo nunca vi, por lo menos gracias a Dios, nunca me tocó ni lesión de la columna ni nada por el estilo. Y bueno, esta es la primera parte de lo que voy a darles hoy. Como les dije, hay muchas cosas técnicas, pero vamos a aprender mucho más en el taller. Y luego vamos a dar un repaso full acá de lo que es vía aérea, un trauma. Así es que en 2 minutos y empezamos la segunda parte, ¿está bien? Dale, profe. Está bien, profe. Tengan nomás sus preguntas ahí, si tienen, yo no tengo ningún problema.
Bueno, ya estamos. Vamos a seguir con la última parte, así tienen libre para hacer la tareita que les dejé, que es re fácil. Hagan sus tareas a tiempo, ¿sí? Sí o sí, después les va a sumar re puntitos. Bueno, manejo de vía aérea en trauma y acá les voy a mostrar cómo poner la cánula de guía de un videito que les va a re gustar. Un adecuado manejo en la vía aérea y una buena ventilación son fundamentales para que un paciente sobreviva, ¿verdad? Y también que el pronóstico de esos pacientes sean buenos. En general, no, los pacientes traumatizados hay que tener mucho en cuenta la cervical, por eso es que los pacientes, sí o sí, lo primero que se ponen y lo que yo les indiqué es no tocar a un paciente que sufrió un traumatismo de moto, por ejemplo, ¿verdad? Que vos le vas a estar moviendo todo el cuello, todo antojo y le vas a producir aún más lesión de lo que le podés eh, dar o le vas a empeorar la situación que tiene, ¿verdad? Le puedes dejar cuadripléjico inclusive al paciente si tiene una lesión de la cervical y vos hace que empeore alguna situación. Por eso, hace que el manejo de la vía aérea en estos pacientes sea aún más compleja y en todos los pacientes que sufrieron sí o sí un trauma automovilístico hay que sospechar que pudo haber tenido eh, un trauma en la cervical. Sí o sí, en todos. Eh, un paciente con un adecuado estado de conciencia, como les dije, no le van a meter una cánula de mayo a un paciente que esté consciente, le va a meter un bife, de verdad, insoportable eso. O un paciente, por ejemplo, que en general se está despertando ahí de la anestesia, nomás luego en general tipo tolera y no tolera tanto, imagínense un paciente que está consciente, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que un paciente de trauma es minuto a minuto. Por eso es lo que sí o sí hay que estar súper atentos a la hora de tener un paciente con trauma, porque de un estado que está ahí alerta y consciente puede pasar al inconsciente inmediatamente, ¿verdad? Qué sé yo, algo empeoró, su sangrado se volvió un poco más efusivo, lo que sea puede pasar y puede hacer que altere el estado de conciencia en sí del paciente. De estar consciente y activo, en alerta, con un GLASO 15-15, el paciente pase a la nada en un GLASO 10, por ejemplo, donde reaccionan los dolores nomás o no está más conectado. Todo eso puede pasar en un paciente con trauma. Em, por eso es que siempre hay que tener el manejo adecuado del ABC, ¿verdad? Que es vía aérea, respiración y circulación, ¿verdad? Sí o sí, eso tenemos que controlar en cada paciente. En presencia de un paciente con alteración del estado de conciencia, podemos evaluar su respiración haciendo la maniobra de tracción mandibular, ¿verdad? Para determinar si hay movimiento o no de la caja torácica, ¿verdad? Porque dijimos también que en general la lengua puede ser la que esté obstruyendo. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer a un paciente, ya que sabemos que tiene pulso, que está activo dentro de todo, eh, es traccionar o hacer el de maniobra mentón frente. Una de las dos técnicas para ver si el paciente está respirando o no, de verdad. Esto que está acá se llama cánula nasofaringea, que después les voy a mostrar. La verdad que yo tengo nomás eso me muestra porque nunca utilicé tampoco, ¿verdad? Pero es un método para ventilar pacientes que voy a decir específicamente en qué pacientes no se puede utilizar y eso también tiene que saber. Em, Hay ciertos procedimientos que se utilizan para disminuir el riesgo de aspiración. Como le dije, todo paciente con trauma inconsciente se considera estómago lleno hasta el último momento de sus vidas. Y el paciente en sí tiene un riesgo de broncoaspiración por ende, ¿verdad? Como les dije hace rato, ¿vieron la mano que le estaba apretando acá a la tráquea del paciente? Eso se llama maniobra de Selby, que se utiliza para disminuir el riesgo de aspiración en los pacientes a la hora de intubar. Y también otro procedimiento que se puede hacer en los pacientes para evitar eso es la colocación de sonda nasogástrica. Colocar una sonda nasogástrica al paciente ayuda a que se eviten las broncoaspiraciones. Pero eso también hay que saber que cuesta meterle al paciente una sonda nasogástrica. Tampoco a nadie le va a gustar.
El día de mañana cuando tengan que colocar a los pacientes, cuando hagan sus prácticas en emergencias médicas, si se van, sí o sí van a poner sonda nasal. Siempre llega la chica joven, lastimosamente, que se metió, no sé, pastillas, porque quería deshacerse de su vida y le tenés que hacer el lavado gástrico, por ejemplo. Y sí o sí le metes una sonda ahí y le haces un lavado full con la sonda. Eso sí o sí en emergencias médicas es el pan de cada día de cada estudiante o interno que se va a pasar por ahí. Sí o sí les va a tocar. Está la maniobra de tracción mandibular también, ¿verdad? Otra de ellas es introducir la mano como para mantenerlo en la boca abierta. De eso ya hablamos. Y acá lo mismo, muestro otra vez la lengua, que es la que está obstruyendo acá el paso del aire, ¿verdad? La vía aérea superior en pacientes inconscientes se obstruye por la pérdida de tonicidad de los músculos que sostienen a la lengua y en forma indirecta a la epiglotis. El desplazamiento posterior de la lengua ocluye la faringe externa. Siempre debemos realizar la maniobra de apertura antes de utilizar cualquier elemento accesorio. Siempre tenemos que hacer tracción mandibular, mentón, frente, sí o sí, y si eso no resulta, ahí recién vamos a usar cualquier accesorio. Otra de ellas es cuerpo extraño y aspiración de secreciones. Esto va a haber otra clase donde mejor aún vamos a dar, donde los accidentes por cuerpo extraño en general se dan más en los niñitos. Sí o sí les habrá pasado eso alguna vez. Si ya tuvieron hijos, sobrinos, lo que sea, que tragó cualquier cosita ahí que estaba jugando, un juguetito pequeñito y tragó y se asfixió ahí un ratito. Y esa maniobra es lo que nosotros tenemos que aprender acá. Una de ellas es la técnica del barrido digital, que consiste en introducir el dedo y hay que saber la manera en cómo introducir. Que es la manera en forma de gancho, dice, es de un lado hasta el fondo para el otro lado, tipo para extraer, no meter más el objeto que está en la boca. Y eso hay que saber. Y lo mismo en caso que haya secreciones, saliva, lo que sea, eso hay que tratar de aspirar, ¿verdad? Lo antes posible con un aspirador. Y cánula K66 se llama una de ellas, que, que se utiliza muchísimo en quirófano en las urgencias para aspiración de la vía aérea en sí. Y esta es la otra maniobra que tienen que conocer, les va a salvar vidas. De verdad les digo. Y les voy a preguntar en cada examen que den. La maniobra de Henle, o también llamada de compresiones abdominales, es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, que normalmente está bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. ¿Quién de ustedes no se atragantó con la sopa, por ejemplo, alguna vez? Sí o sí. La sopa es categórica. Que se yo, era otra cosa que siempre así de repente les atraganta. No sé, El queso, alguien? ¿El qué? el queso, bro. El queso. Pororó, profe. El chicle, bro. Por oro, por ejemplo, sí también. Queso, no sé. Queso rallado, Coquito, por ahí. No sé. El coquito también, sí, sí, re el bueno. Con eso que en general, tipo, ahí se les va un rato la vida y después vuelve, ya habrán tenido esa sensación. Bueno, sí, uno, y después vamos a ver los grados también de obstrucción que tenemos, ¿verdad? Pero en general, si una persona está ya ahí a punto de, y vamos a ver cuál es el signo de asfixia, ya nos damos cuenta que el paciente está asumido de tanto que no pudo, no está pudiendo respirar, entonces sí, ahí vamos a dar la ayuda. Recuerdo a mi sobrinito cuando empezaba a comer, creo que tenía 10 meses por ahí, se atraganta, ¿verdad? Mi hermana luego ya corría al otro patio, ya estaba al lado azulcito, mi sobrinito, ¿verdad? Y por suerte la maniobra de Kentridge en su edad le salvó bastante bien, ¿verdad? Hizo que escupa lo que le había atragantado, pero son segundos de vida que tenés que saber hacer. No te queda otro. Famosos los papás antes te tiran arriba y te bajan, no sé qué. Bueno, hay maniobras mejores que vamos a aprender acá que, que evidentemente nos pueden ayudar en esa situación. Profe, el epigastrio es lo que se aprieta. Sí, es el epigastrio o también el esternón es el huesito que une las costillas, ¿verdad?
Y en el nivel inferior al esternón, en la parte última acá del esternón, ahí se pone un codo y por encima se pone el otro. ¿Ustedes ven lo que yo estoy haciendo o no? ¿No ven mi mano ahora? No, profe. Bueno, vamos a apuntar. Ahí ven, Sí, profe. ven mi puño. Bueno, y estamos en el esternón, ¿verdad? Esto es la última, acá la costilla donde se divide más o menos, acá esta parte, aquí el esternón, ahí es donde tenemos que poner el puño. Y la otra mano va encima. Y como que me está abrazando la persona y dan un golpe hacia mí, hacia adentro. Y las compresiones tienen que ser por lo menos 5 de una vez a este nivel y medio alzarme, ¿verdad? Pero eso también es un poco más difícil en pacientes obesos o más grandes que uno, por ejemplo, también, ¿verdad? Eso ya es otra clase que les voy a dar también más adelante, cómo hacer esas técnicas ya así en personas excepcionales, ¿verdad? Pero en general acá la primera parte vamos a aprender así. Entonces, este es el nivel justo donde tiene que estar, ¿verdad? El primer puño, colocar un puño justo por encima del ombligo, dice acá, de la persona con el pulgar contra el abdomen, ¿verdad? El pulgar, el que tiene que estar contra el abdomen y encima el otro. Cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar la víctima al suelo. Esto es en adultos. Entiéndase bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, y si sale en el examen, ¿cómo tenemos que poner así como dice la maniobra, la maniobra que dice acá? No, bueno, ¿O lo que te cómo? iba a ¿O decir. cómo? Tienen ¿O que tenemos que...? completar. Yo, por ejemplo, todo lo que hacía anteriormente era tipo, consiste en levantar no sé qué, ¿qué maniobra es? Y usted ponía maniobra de Hendrix, por darte Ah, un ok, profe. ejemplo, ¿verdad? O sea, no le voy a pedir que detallen todo esto. En general es un poco eh, más fácil poner nomás qué es lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Por darle así. Pero nunca sabían escribir Hendrix, por ejemplo. O así cualquier cosa me ponían por eso. Pero sí o sí, te le voy a preguntar. Acuérdense luego. Esto es en niños, por ejemplo, ¿verdad? Ven cómo le agarran al niñito, donde mismo le está agarrando. Dice, colocar el puño sobre el ombligo del niño por el lado del pulgar hacia el abdomen siempre, ¿verdad? Ahí está, ¿ven? Y no aplicar tanta presión acá como para que el niñito se eleve, no así como en el adulto, ¿verdad? Pero sí dando una presión considerable. Esto ya en niños mayores de 2 años, ¿verdad? Ya preescolares y compañía, ¿verdad? Y en bebés, esta maniobra, ¿ves? Le abren la boca y le ponen de palma para abajo y ahí es donde dan 5 palmadas en la espalda, ¿verdad? Colocar al lactante boca abajo sobre el antebrazo y dar 5 golpecitos en la espalda eh, con la parte carnosa de la mano. Y ahora tampoco le vamos a reventar al pobre bebé. Hay que ser suaves con ellos. Pero esta es así mismo, yo le puse a mi sobrinito cuando tenía 10 meses y esta es la maniobra que hizo que sacara lo que le estaba produciendo la asfixia. También hay esta otra maniobra, colocar 2 dedos en medio del esternón del lactante y dar 5 golpes rápidos hacia abajo. Y otra vez ya el pulgar para poder abrir, ¿verdad? Ven que acá está abriendo la vía aérea para poder. Si es que tiene restos o algo así, ¿verdad? Pero si no, porque le puede que no haya tampoco restos y vos no puedas sacar con el dedo, entonces las palmitas así de esa manera. Este es el signo universal de la asfixia, ¿verdad? Tipo el ahogamiento de la persona en sí. Bueno, y si ya está medio azulito, ahí ya hay que actuar, ¿verdad? Quiere decir que no lo está logrando con la tos y compañía, ¿verdad? En la obstrucción leve, si está consciente y vos ves que le acaba de ocurrir y está tratando ahí de toser, entonces no le toques nomás, déjale ahí que siga tosiendo y que trate de expulsar en sí, ¿sí? No hay que hacer nada, sino que animarle, dale toser, saca, más o menos. Ahora mi sobrinito ya entiende y alza su mano. Al ya así nomás, directo ya. Ya sabes, se atraganta y ya alza su manito. Muy simpático, pero se aprenden rápido. Luego la obstrucción de la vía aérea severa, ahí sí, maniobra de Henry. ¿Ves? Acá el nivel del esternón un poquito por debajo, por encima del ombligo en el adulto, y ahí le está alzando ahora. 5 golpes interescapulares o 5 compresiones abdominales. Y si está inconsciente, sigue ya RCP, ¿verdad? Evidentemente. La elevación del mentón, que es acá como le está agarrando,
Se colocan los dedos de la mano del examinador bajo la mandíbula en la línea media y después se eleva con suavidad para desplazar la maniobra hacia adelante. En el desplazamiento mandibular se sujetan los ángulos del maxilar inferior y se desplaza la mandíbula hacia adelante. Esto ya vimos, ¿verdad? Y esto es lo que le hablé de la cánula orofaringea o también llamada cánula de Gödel o cánula de Mayo. Y acá van a ver un videito de la forma de cómo se coloca. Les dije que esto ayuda a aspirar las secreciones, previene que el paciente muerda el tubo endotraqueal también, en caso de que esté medio consciente, que eso tampoco tiene que pasar. Pero estas son unas canulitas de plástico duro, bastante duro. Van a dárselo cuenta. Bueno, y la forma de colocar, ni siquiera le voy a leer le voy a mostrar el videito para que se den cuenta. ¿Vieron? Más o menos. Sí, profe. Se escucha lo que dice ahí? ¿Escuchan No, ustedes profe, bien? no se escucha nada, profe. Creo que ese problema ya tuve la otra vez. Bueno, pero en sí, lo que dice ahí es, se mete en 180 grados y después recién se rota. En la primera forma, hasta ahí puede que... Cánula orofaringea de forma adecuada. La forma no correcta es generalmente meter esto, pero fíjense lo que pasa cuando él la mete así. Se corre el riesgo de empujar la lengua. En cambio, la técnica adecuada, que es así, meterla al revés primero, ¿qué me va a permitir? Excluir la lengua y cuando yo hago el giro, esto es lo que va a pasar y va a permitir que yo pueda aperturar la vía aérea. Y ahí tampoco escucharon. Ahí sí se Ahí escuchó, se profe. escuchó bien, profe. Suerte. Bueno, ¿y quieren que le ponga otra vez o ya lo entendieron? Profe, Se entonces hay que poner entendió al bien, revés. profe. Sí, hay que introducir al revés y luego dar 180 grados eh, para que la lengua en sí no esté obstruyendo ahí. Pero es bastante gráfico. Ustedes van a poder mirar otra vez esta clase, está luego en la plataforma. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, súper bien. Bueno, esta es la cánula nasofaringea que les dije que en general yo tengo y vi, pero prácticamente nunca usé. Y es una cánula que se inserta por la nariz y sirve para ventilar también, ¿verdad? Pero teniendo la cánula de Mayo de Gödel en general, esta es la que se usa, ¿verdad? Pero esta cánula en sí es más maleable, esta es de goma muy maleable, o sea, goma muy, no dura. En cambio, la cánula de Gödel o de Mayo sí es dura, rígida. Entonces, es más maleable que la cánula orofaringea. Para seleccionar el tamaño adecuado, se mide desde el lóbulo de la oreja hasta el ala de la nariz. Se lubrica y se inserta por el orificio nasal de mayor tamaño hasta pasar por la parte posterior de la faringe y la orofaringe. Es mejor tolerada en pacientes conscientes porque es mucho más blandita, mucho más llevadera y está contraindicado. Esto sí o sí también le voy a preguntar. La cánula nasofaringea está contraindicada en 3 cositas nomás que tienen que recordar. En embarazadas, porque evidentemente le va a seleccionar más, le va a producir más edema, desastre. En niños también por el riesgo de sangrado que ellos tienen. Y en pacientes con sospecha de fractura de base de cráneo. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser un indicador de fractura de base de cráneo? ¿Alguien se imagina? ¿Cómo nosotros en un paciente con trauma podemos saber que él sufrió una fractura de base de cráneo? ¿Cómo, profe?
con el sangrado de la oreja. Que salga sangre por la oreja es un indicador, a no ser que haya una cortadura o algo así del lóbulo, pero así que la oreja esté íntegra y que vos no veas nada de, o sea, que no haya venido del ojo o de otra parte, y solamente así de la nada salga sangre de la oreja, eso puede ser un indicador de que el paciente sufrió fractura de base de cráneo. ¿Y la Eso sería nariz como una también, profe? No, la nariz no. La nariz Y, no. El indicador de fractura de base de cráneo es que te sangre de la oreja y que vos no tengas profe, otro motivo. Ah, pero si y tenés alrededor de sangrado, los ojos, profe. sí, muy bien. Eso se llama el Alrededor signo. de los ojos. Sí, sí, muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Laura soy. Laura, muy bien. Eso es el signo del mapache, se llama, que es este mismo paciente que les mostré. Profe, y también cuando se le controla con la linternita que no responden a la luz. Eso también sé No, qué es. no, eso no tiene que ver con la fractura de base del cráneo, sí. Tipo, eso ya es que en serio está un paciente enclavado que tiene otras condiciones, pero este no, tampoco no es. Este pensé que tenían ojos de mapache. Esto no es un ojo de mapache, porque lo que tiene que ser es que acá a nivel de las ojeras esté negro, o sea, esté con hematomas. Eso puede ser un indicador de fractura de base del cráneo. Súper bien, eso es un indicador. ¿Está bien? Súper sí, bien. profe. Están re interactivos, me gusta. En el taller se van a sentir más a gusto. ¿Verdad? Luego está la oxigenación, ¿verdad? Esto que muestra acá es un ambú que yo ya les dije antes y, y es lo que podemos ver acá, ¿verdad? Que es un dispositivo de bolsa autoinflable, por un, está la bolsa autoinflable, la que está aquí, y por otro se toma el oxígeno, ¿verdad? Acá está la mascarilla y esto está conectado al ambú y esto otra vez está conectado al oxígeno, ¿verdad? Y esto se suministra a una presión, a presión positiva, se dice. Y en general son de 8 a 12 ventilaciones por minuto, más o menos que es lo normal en los adultos. Y luego está la vía aérea definitiva, que ahí ya está el tubo endotraqueal, de lo que hablamos al comienzo, ¿verdad? O también pueden ser las vías aéreas quirúrgicas, que es la cricotiroidectomía y la traqueostomía en pacientes, por ejemplo, que tienen toda mal formada la cara y que no hay forma que se le pueda intubar, entonces a eso se le hace traqueostomía directa ahora. ¿En qué paciente nosotros podemos decir que le tenemos que meter tubo, como nosotros decimos, ¿verdad? Hacerle una intubación orotraqueal? En pacientes con paro, evidentemente, en pacientes que estén con apnea. Apnea significa falta de respiración, no respira. En pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea y su saturación ya por debajo de 90. En pacientes con escalas de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala de neurológica donde se ve la conexión del paciente, ¿verdad? O sea, son ciertos puntos que se miden y en total es de 15. Y cuando el paciente tiene menor a 8 puntos, entonces eso también es un criterio para intubar. Si está con un choque hemorrágico grave y no tenemos todavía para transfundirle ni nada, eso también puede ser otro criterio, ¿verdad? Un paciente inestable ahí. También para pacientes para eh, protección de broncoaspiración, tanto de sangre, vómito o lo que sea, ¿verdad? Pacientes que tengan fracturas faciales, pacientes también que hayan inhalado mucho humo. Eso también es una indicación de hacer la intubación en la traqueal. En pacientes que necesitan ventilación, evidentemente. Pacientes con traumatismo craneoencefálico. Si hay signos de insuficiencia grave y si tiene una ventilación ineficaz. La intubación endotraqueal, eso, o orotraqueal, vamos a ver mejor ya con el taller en sí. Ahí vamos a ver con los muñecos y cómo hay que hacer y todos los tipos de laringoscopio que necesitamos. Con la izquierda, este sí tiene guante, con la izquierda y con la derecha se introduce el tubo endotraqueal. Y este es un fijador que en emergencias médicas es el único lugar donde yo vi esto. Después en mi otro trabajo no.
Luego están los otros dispositivos que también ya vimos, ¿verdad? De la videolaringoscopía, existen los lugares o centros que son capacitados de verdad y ahí únicamente se ven el videolaringoscopio, que es un dispositivo camarita que vos estás viendo ahí, tal cual si estás metiéndonos en la vía aérea. Son cosas un poco más especializadas que no tienen todos los centros hospitalarios, evidentemente. Este es el que le dije, el Conviturbo, es uno de ellos que no, yo nunca vi que a nadie haya utilizado. Igual tengo las muestras para mostrarle ese día. La máscara laringea, este sí es un elemento que yo utilizo mucho y más todavía en pediatría. Cuando uso anestesia combinada, se llama, le hago, por ejemplo, una raquía a un niñito de 6 años y como para que esté inconsciente y no sienta, le meto una máscara laringea. Sí. Y eso tiene ventajas y desventajas que de repente sería bueno que sepan nomás también, ¿verdad? En primer lugar, las ventajas de esto es que vos puedes meter a ciegas sin tener un aparato especial y no hay necesidad de que vos visualices la glotis en sí, ¿verdad? No hay necesidad de tener una posición de la cabeza, como si en la laringoscopía convencional. Y es útil en pacientes que tengan lesiones cervicales, por ejemplo, o su inestabilidad tenga una inestabilidad cervical en sí. Luego las vías quirúrgicas, eso ya solamente para citar y para que conozcan, ni siquiera yo hice una. Eso en general hacen los cirujanos de cabeza y cuello, los otorrinos, los cirujanos generales. Ellos son los que se encargan de hacer esa vía aérea quirúrgica y se da en pacientes que ya no hay forma de intubarles con un tubo endotraqueal, o también se ve mucho este tipo de vía aérea en pacientes que son ya intubados de larga data. Por ejemplo, los pacientes que están en terapia, llega a un momento de 14 días, creo que sí o sí hay que hacerle una vía quirúrgica permanente por los días que tuvo de internación ya. Y una de ellas es la cricotiroidotomía. Esto sí, habrán visto en las películas y eso, como le metían este lápiz guau, sacaban todo lo que tenían y le clavaban ahí, hacían como que por ahí guau le ventilaban. Bueno, eso básicamente es una cricotiroidotomía. Pero la traqueostomía en sí, sí, es ya la que yo veo eh, y que se ve en quirófano o en terapia, como les dije. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna preguntita o algo no les quedó claro, como les digo, vamos a tener un taller también más adelante. Pues en el taller, ¿cómo mover eso? En O sea, maniquí o como. sí, hay todo maniquís, hay re maniquís. eh, y en eso vamos a ver, sí o sí. O Ok, sea, pues. hay el maniquí que es para intubar luego, otro maniquí para RCP, y yo voy a llevar todos mis elementos que son, que son propios que se utilizan. O sea, todo lo que yo le dije acá, yo tengo todos esos elementos y les voy a mostrar ese día uno a uno. Y cada uno va a poder tocar y hacer y intubar y todo lo que se pueda hacer. ¿Está bien? Sí, bro. Sí, Bueno, profe. les dejo hay una tareita y por hoy entonces van a hacer ya esa tareita. Les dejo en paz. Y como están 38, no hace falta que llamen la lista otra vez. Creo que ya están todos presentes. ¿Está bien? ¿Nadie quiere decir más algo? Profe, la tarea hay que entregar hoy ya. No, no, no. ¿O cómo? No, siempre tiene un plazo de 5 días. 5 días por lo menos. Pero como yo les doy un tiempito hoy,